Entonces, la confesión de fe me permite organizar las enseñanzas de la Biblia, estar firme en la palabra de Dios, conocer las promesas de Dios, saber la responsabilidad que tengo y vivir con esperanza sabiendo lo que pasará. Básicamente la Biblia te predice el futuro, qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. No más falta que pase. El asunto es cómo estamos viviendo la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, ni Dios lo permita. ¿Y por qué no lo va a permitir? ¿Sí me estoy dando a entender? Que un desastre en quién sabe dónde. ¡Ay, no, qué feo! Pues sí, sí es feo, pero son asuntos bíblicos. Es parte de. Duele el asunto, claro que sí. Pero no por eso vamos a ir en contra a que sea o no la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender en ese aspecto? Entonces sí son situaciones donde si yo sé qué es lo que va a pasar, pues tampoco, ojo, no es contribuir a la desgracia del mismo planeta. Cosa curiosa y extraña, en los años 60, 1960, 2000 también, las comunidades cristianas decían, no, pues ¿saben qué? Pues ya se va a acabar el mundo en el 2000. Pues vamos a darle en la torre al planeta y en la torre a la sociedad. Y las iglesias pues no hacían mucha cosa. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el Señor ya venía en el 2000. Cuando ven que no viene, pues empiezan como a formar una cierta cultura de enconchamiento. ¿Saben qué es el enconchamiento? Ajá, básicamente. Entonces encerrarme, yo, no pasa nada, no pasa nada. No, pues sí pasa. Pero no necesariamente tiene que pasarme en un momento donde yo estoy en desgracia. Entonces, para eso me sirve una confesión de fe. Y hoy vamos a ver precisamente las Sagradas Escrituras. ¿Qué onda con las? Ya vimos ciertos temas, cierta nuestra doctrina, pero ahora vamos a ver qué onda con las Sagradas Escrituras. La Biblia fue escrita por hombres y ojo, aquí está el asunto, divinamente inspirados. Y es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. ¿Fue escrita por humanos? Sí, claro que sí. Pero estos humanos tenían una condición. ¿Cuál era? Estaban siendo inspirados divinamente. Claro que sí. Entonces, cuando te pregunten, en dado el caso, ¿es que la Biblia fue escrita por hombres? Pues claro que sí. ¿Tenía que? Porque la Biblia es para los hombres. En el término general, hombres y mujeres, es para nosotros. No es para las ranas, para las vacas, para los perros, no es para ellos. Es para nosotros. Entonces tenía que haberse escrito a través de seres humanos. Pero tenía una cualidad, eran divinamente inspirados. Por tal motivo, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Eso debe ser lo importante y esencial para nosotros. Es mi regla de vida. Es lo que yo creo. Según Timoteo 3:16 dice la palabra, bueno, en la Biblia, es una Biblia católica, hispanoamericana, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para toda clase de bien. Ahora, el término inspirar es soplar. Pon tu mano, así. Ponlo más cerca, no pegado, no así no funciona. Lo más cerquita a tu boca y a tu nariz. Lo más cerquita, fíjense, como 1 centímetro de distancia. ¿Sí? Ahora, hablen, digan algo. Incluso pueden sentir su respiración. Hablen. ¿Sí notan cuando hablan que sale aire? Es decir, que los apóstoles y los escritores de la Biblia no fue que Dios les haya dictado, vas a escribir esto, hijo mío. No, como si fueran máquinas o como si fueran robots. No. Dios les estuvo haciendo esto, les estuvo hablando. ¿Para qué? Para que ellos a través del Espíritu escribieran enseñanzas. Tiempo después, esas enseñanzas se convirtieron en lo que hoy tenemos, la Biblia. Hay muchas personas que tienen ese mal aspecto, o
Ujú. Porque a mí me ha pasado de que les he explicado, les he platicado y me dicen, lo que está escrito en la Biblia no es cierto. Yo les digo, ¿por qué no es cierto? Porque el hombre lo escribió. Entonces yo les contesto, sí lo escribió el hombre, así como está diciendo, pero fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. No, y eso quién te lo dijo a ti. La Biblia está diciendo. Y es una idea tan grande que tienen ellos que se les hace imposible. Claro. De hecho, escrito está cuando Jesucristo dijo que cuando les habló de creo que cuando él dice no, que se les hablara de las cosas celestiales. Cosas celestiales, imagínense. Ellos lo van a entender. Sí. Hay personas también en la época que están en ese camino. Sí. Entonces, el asunto bíblico de inspirar es hablar. Ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia. Lo que sí sabían es que Dios les estaba, como esto, les estaba hablando. Tenían una relación. Entonces nos lleva al primer punto. La palabra de Dios, la Biblia, la escribieron personas comunes de diferente clase social. Claro que sí. Y hubo uno en particular, Amós. Amós dice de sí mismo. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, porque soy pastor y cultivo higos silvestres. En aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, solo sacerdotes, profetas podían escribir las inspiraciones de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente estaban siendo inspirados, eran como los más allegados. ¿Sí me doy a entender? Pero con Amós ocurre algo muy bonito, que no es ni profeta ni hijo de profeta, es un simple pastor y alguien que cultiva higos. Es decir, no estaba, por así decirlo, en la jerarquía de la élite. ¿Sí me doy a entender? Y eso es más bonito, te voy a decir por qué. Porque entonces esto hace que la escritura sea para todos, sin excluir ni discriminar a nadie. Eso es lo que hace la Biblia. Gracias a Amós, esto nos enseña que Dios puede inspirar palabras a cualquiera y que la Biblia sirve para todos. Es un libro, es más, es el libro más inclusivo que existe. Si lo estudiamos como Dios manda y como Dios quiere, vamos a ver tantas cosas bonitas y hermosas, porque la Biblia precisamente es un libro para todos, es un libro para el pueblo, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más intelectual hasta el menos intelectual. La Biblia dice, Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende o cuelga toda la ley y los profetas. Ahora, amar a Dios y al prójimo, esos son los dos mandamientos. Sí, ahorita les voy a poner una gráfica. Perdón. Amar a Dios y al prójimo son las columnas donde se apoya la ley y los profetas. Sin amar a Dios y sin amar al prójimo, la enseñanza o la ley, así se traduce, no tiene razón de ser, no tiene propósito, por tanto, es desechable. ¿A quién le va a enseñar la Biblia? Porque la Biblia tiene dos acciones o dos acciones de trabajo: amar a Dios y cómo yo amo a Dios. Si yo no tuviera la Biblia, ¿cómo yo sé que estoy amando a Dios de la manera que Él quiere? O amar a mi prójimo como es necesario. ¿Cómo sé que lo estoy amando? ¿En base a qué? ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, de estos dos mandamientos cuelga o depende toda la ley. Porque si no hay un conocimiento de cómo amar a mi Dios, pues la ley se cae y no sirve. ¿Por qué? Porque la ley apunta: de esta manera tú vas a amar a Dios y de esta manera tú vas a amar a tu prójimo. No nos vayamos lejos, los 10 mandamientos. La gran mayoría, creo que son 6 mandamientos, van para Dios y 4 para el prójimo. Ahí están repartidos los dos. Todo lo demás depende de la ley o de la enseñanza de cómo se va a ejecutar las cosas. Una vez me dijo un amigo, Valente, que mientras no haya delito, él es licenciado en leyes, mientras no haya un delito, la ley, en este caso dependiendo del tipo de ley, la ley no existe.
No cuenta, no tiene aplicación. ¿Por qué? Porque no hay delito. ¿Cuándo se aplica la ley? ¿O cuándo tiene acción la ley? Cuando hay un delito. Lo mismo aquí. Pero aquí precisamente ocurre eso, que la ley está para el beneficio de la persona. Como amo a mi Dios, como amo a mi prójimo. Por tal motivo, esto es muy interesante y ya lo habíamos visto. En hebreo la palabra significa, o la ley significa Torah. Estos numeritos que ven aquí, este es Torah y esta es la letra en hebreo. Y cada letra en hebreo tiene un valor. ¿Sí? ¿Cuántos son aquí? Si ustedes suman esto, ¿cuánto es? 611. Ese es el valor numérico de la palabra Torah. Si yo sumo el valor en gematría, el valor numérico de la palabra Torah, suman 611, más los 2 mandamientos son 613. La Biblia cuenta con 613 mandatos. Ahora fíjate, son solo 2 mandamientos que tienen el peso y la autoridad de sostener 611 mandatos. Todos. Fíjate, qué tan importante es entonces para nosotros saber cómo amar a mi Dios y cómo amar a mi prójimo. Es decir, si yo no lo conozco, la ley no me sirve de nada, porque no está cumpliendo su propósito. Entonces, si no cumple su propósito, pues es desechable. No sirve. ¿Sí me doy a entender? Por tal motivo, el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, de sabiduría, da sabiduría al sencillo. Pero fíjate, el término es perfecto. La palabra perfecto implica que por ser perfecta puede hacer perfecto a los seres imperfectos. Es decir, cuando tú cada vez que la estás leyendo, meditando, memorizando, guardando, la palabra te está haciendo un ser perfecto o maduro. ¿Por qué? Porque la ley o la palabra de Dios así es perfecta. Y cuando nos acercamos a algo perfecto, por naturaleza te hace a ti perfecto. Por eso los dichos esos como de el que anda con lobos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el dicho? Palabras sencillas. ¿De qué? Vas a absorber algo. El chiste es que vas a tú aprender algo de alguien, bueno o malo. Va a ser algo que influye. Entonces, la palabra, por ser perfecta, va a influir en tu vida física, emocional, espiritual. ¿Por qué y para qué? Para que tú seas un ser perfectible. Por eso la palabra, que es perfecta, hace perfectos a los imperfectibles. Así es. Entonces, por eso debemos de escudriñar la Escritura, porque me va a hacer mí perfecto, me vuelve sabio, me vuelve docto para las cosas. Imagínate, y eso nos lleva al punto 2. La palabra de Dios bendice cuando, vamos a Josué 1:8. Nunca, fíjate la palabra ¿qué? Nunca es 3 veces al día. Nunca es una vez a la semana. No. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un principio y un propósito: bendecirte, ayudarte, sanarte, o el área donde tú estés más afectado o más amolado, ahí la Biblia te va a ayudar. Pero para eso dice nunca. Nunca se apartará de ¿qué? De tu boca. Vuelve a poner tu mano aquí. ¿Sientes la respiración? Incluso puedes hablar y vas a sentir el aire que sale. ¿Por qué? Porque ese aire es vida. ¿Sí? Entonces nunca se apartará de tu boca de pronunciar, de sacar. En este caso nunca no se apartará de tu boca este libro de la enseñanza. También así se traduce. ¿Qué va a hacer la Biblia? Te va a enseñar. ¿Qué te va a enseñar? No lo sé. Sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, pensarás en él
estudiarás en él. ¿Para qué? Fíjate. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y todo te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien? Primero, cuando nunca te apartas de la palabra. Porque la palabra te va a enseñar cómo ser bendecido, cómo obtener riqueza, cómo ser próspero. Por eso te enseña la palabra, pero dice, nunca se debe apartar tu boca, porque lo estás profesando, lo estás declarando. Pero si tú te apartas, ¿qué declaras? ¿Qué anuncias? Fracaso. ¿Por qué? Porque no hay nada que te llene el corazón. No hay nada de donde tú puedas agarrar las herramientas y decir, cuando haya una enfermedad, una situación problemática, ¿qué vas a decir? Porque no estás lleno. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿de qué estamos llenándonos? Pero fíjate, cuando guardamos, la palabra de Dios bendice cuando guardamos y hacemos. Y eso nos lleva precisamente a... Imagínate, hermano, si no conocieras las Escrituras, ¿cómo conocerías que Dios te ama y te ha dado lo mejor que Él tiene? Si tú no conoces las Escrituras, pues, ¿cómo sabrías que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Esas son promesas. Y la gente dice, ¿dónde está Dios cuando pasó esta situación? O ¿cómo saber que somos hechos hijos de Dios en Cristo? O también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no conozco la Escritura, ¿cómo yo sabría que Jesús vino a liberarte, a sanarte y darte buenas noticias? Porque el asunto de la Biblia es eso, enseñarte, mostrarte. Y gracias a Dios que hubo gente que en el tiempo de Jesús eran considerados, ojo, este libro, no libro de Biblia en sí, sino en el tiempo de Jesús se consideraba que los escritos o libros o pergaminos eran para la basura. Porque lo que estaba aquí ya no se podía modificar. ¿Sí me estoy dando a entender? Para un griego significaba que si algo ya estaba escrito no se podía modificar. Y lo consideraban como basura y como estúpido quien escribía palabras. Porque había cambios. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da este libro para conocer. Por eso dice Pablo, allá en Corintios, lo estúpido de Dios. En el griego, así se lee en el griego. Es locura. ¿Te fijas? Por tal motivo, a mí la Biblia a mí me permite saber claramente y confiar qué es lo que Dios tiene para mí y que yo ya tengo. Las Sagradas Escrituras tienen contenidas todas las promesas y bendiciones que Dios desea darte y los planes de bienestar que tiene para ti. Él revela su carácter y amor a través de la Biblia. No leerla implica un desinterés a Él, pero no vivirla implica no amar al autor que dio su vida. Por eso dice en Esdras 10:7, porque Esdras, fíjense, ¿qué preparó? Habiendo preparado su corazón para inquirir, o meditar, o pensar, o estudiar la ley de Jehová y para cumplirla. Y no tan solo cumplirla, sino también para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces no tan solo yo tengo que estudiar la Escritura, también tengo que cumplirla. No tan solo tengo que cumplirla, ahora tengo que enseñarla. ¿Sí me están dando a entender? Entonces la Escritura es útil porque tenemos que dar ejemplo de.
lo que yo estoy creyendo. Por eso nuestra fe es una fe viva, no es una fe muerta. En primer lugar, porque mi Señor o nuestro Mesías está vivo. Si estuviera muerto, pues ya no estaríamos aquí en primer lugar. Pero como resucitó, Él es el autor y consumador de la fe. Por tanto, tenemos una fe que es viva. Y vivirla ya va a depender de nosotros. No es problema de Dios, es problema mío. Porque ahí está. Y eso me lleva al segundo de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sí? A la cual hacéis bien en estar. Fíjense, ¿qué dice? Pedro dice, tenemos la palabra profética más. Ojo, ¿quiere decir que entonces había otras palabras u otros escritos no tan perfectos o no tan seguros? Pero Pedro dice, tenemos la revelación o la profecía más segura. Es fiel entonces. A la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Y nos pone dos ejemplos. Como a una antorcha, ¿sí? Por eso tenemos la Biblia, como una antorcha, la Biblia, que alumbra en un lugar oscuro. ¿Alguien ha entrado a las cuevas o alguien? ¿Qué pasa cuando se va la luz en tu casa? ¿Y qué se siente? Dices, ah, caray, pues ¿qué pasó? Los niños empiezan a gritar y tú te empiezas a pegar, no sé. Y estás buscando una luz, el celular, o una vela, o no lo sé. ¿Sí me voy a entender? Tú, para que puedas caminar en un lugar oscuro, necesitas una luz, porque si no, o te caes, te tropiezas, o qué sé yo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la antorcha? La antorcha yo la agarro para irme de una manera confiada y pisar confiadamente en que no me vaya a pasar algo. Para eso sirve la antorcha, porque estoy confiando en la antorcha, en la luz que me da. Por eso le puse yo ahí a la antorcha, le puse Biblia. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en la Biblia por lo que me está diciendo. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea Jesús, salga en vuestros corazones. Es decir, la Biblia me va a llevar a Jesús hasta que Jesús se ha formado completamente en mí. ¿Me doy a entender? Y a pesar de que tenemos la Escritura, a pesar de que tenemos a Jesús, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, muchas veces flaqueamos, muchas veces dudamos. Es ahí entonces que necesitamos estar siempre atentos a la antorcha, a la Biblia. ¿Qué dice? ¿Cómo me ayuda? Porque son palabras fieles. Por eso Pablo expresa, palabra fiel. ¿Hasta qué? El lucero de la mañana, Jesús, salga en sus corazones. O sea, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta ese punto ya la Biblia cumplió su finalidad. ¿Sí? Mientras no lleguemos, así como el sol, aquí en la imagen, que está hasta mero arriba, yo necesito la antorcha. Yo necesito la Biblia. Hasta que llegue al punto más alto. Cuando yo llegue al punto más alto, entonces ya puedo decir, ya me parezco a Jesús. Pero mientras llegamos a ese nivel, la Biblia me está sirviendo, me está guiando. Por eso la Biblia es tan asombrosa para nosotros como cristianos, porque me permite saber y conocer qué es lo que Dios tiene para mí. Y eso me lleva al tercer punto. La palabra revelada. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ojo, las palabras que yo os he hablado son, ¿qué? ¿Se fijan? Las palabras que yo te he hablado
te van a producir vida. ¿Por qué? Porque son espirituales, porque va a lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántas veces hemos leído las palabras, vengan a mí? Cuando Jesús les dice a los discípulos o a la gente, vengan a mí, síganme. ¿Por qué? Porque Él les va a dar vida. Porque Él va a atender las necesidades. Entonces el problema ya no es del Señor. El problema es mío. Y al decir problema no es que en sí sea un problema, sino ¿qué yo voy a hacer con lo que el Señor ya me dijo? Cuando me dice vengan es porque va a ocurrir algo conmigo. Me va a transformar. Sí. Entonces, vemos muchas veces que Jesús siempre ha dicho, vengan a mí o sígueme. ¿Por qué? Porque yo haré de ti algo grande, algo que tú ni sabes, pero sígueme. Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es la finalidad de estas palabras? Bueno, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué me sirve tener el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La palabra sepamos implica que sabemos perfectamente algo y no hay duda. ¿Sí? Eso significa la palabra sepamos. Yo sé perfectamente que es así y no hay duda. ¿Sí me doy a entender? Para eso me sirve el Espíritu Santo, o para eso me ayuda, para saber exactamente qué es lo que yo ya tengo. Por eso la palabra revelada, que es Jesús, me permite conocer más íntimamente a Dios, y sé que no me fallará porque a través del Espíritu Santo le conozco. Perdón. El testamento, ¿para qué sirve? Bien, el testamento tiene un propósito. Me permite saber perfectamente a lo que tengo derecho por la voluntad de alguien más. Y que nadie puede quitármelo porque no tiene, gracias Mario, no tiene potestad. ¿Sí? Se te murió un primo lejano o un tío millonario y te dejaron la mitad de sus bienes. Qué chido, ¿verdad? ¿Y alguien te lo puede quitar? Pues no, pueden pelearlo. Pero en el testamento estipula que tu tío, tu pariente te dejó una herencia. ¿Sí me doy a entender? Eso quiere decir que tú tienes derecho a disfrutar de la herencia de alguien más porque está simplemente atestado. Está estipulado. Entonces nadie te lo puede quitar porque no tiene esa potestad. ¿Me doy a entender? No estamos hablando de asuntos familiares, simplemente es, ¿a mí para qué me sirve un testamento? Para saber lo que yo tengo derecho. Entonces, hermano, ¿a qué tienes derecho? 1 Corintios precisamente nos sirve para el Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y como las letras pequeñitas, ¿por qué las letras pequeñitas? ¿Cuál es la función de las letras pequeñitas? Ajá, ¿cuál es la función de la letra pequeñita? Y en las letras pequeñitas. Ajá. ¿Son cláusulas o son candados para cumplir? ¿Se libera esto o te damos esto siempre y cuando ocurra esto? Y estas son las letras pequeñitas. ¿Cuál es la letra pequeñita? ¿Qué dice la letra pequeñita? ¿A qué tengo derecho? Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si ya Dios nos dio lo más valioso que tenía, ¿por qué no nos dará todo lo demás?
Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no me va a dar todo lo demás si ya me dio lo más valioso? Por eso Jesús dice, busquen el reino de los cielos. Y después, o por consecuencia, todo lo demás, ¿qué? Les viene por añadidura. Pero, ¿cuál es la pauta principal? O la letra en negrita, por así decirlo. Busquen a Dios y entonces van a tener añadidura. Si no buscamos el reino, no hay añadidura. Lo mismo es lo que vimos en Josué. ¿Cómo la palabra me va a bendecir? ¿O cuándo será exitoso? Cuando haga o cuando guarde y haga. Dice, hasta entonces, estás guardando, estás haciendo. Estás guardando, estás haciendo o serás exitoso. Si no, no se puede. Porque no es en mis términos, es en los términos que Dios ya me dio. Por eso volvemos a la parte del testamento. Aquello ya tengo derecho a todo. ¿Por qué? Porque si Dios me dio a su Hijo Jesús, ¿por qué no me va a dar todo lo demás? Pero lo que veíamos en la mañana en el estudio, ¿sí? Muchas veces Dios no me llega a bendecir porque no soy sabio en la administración o en la distribución de las cosas. Porque puedo hacerme al Dios Mamón, puedo adorarlo. Y en vez de adorar a Dios, voy a adorar a Mamón. Por eso dice, no podemos servir o a Dios o a las riquezas, porque o amas a uno y aborreces al otro. Pero tenemos derecho a todo. Es más, ya lo tenemos. ¿Qué hace falta? Padre, dame. Por eso dice en Ageo 2:8, mío es el oro y mío es la plata. Y como hijo pide, no dice a nadie se la doy. No. Por tal motivo, Mateo 7:7, fíjate lo que está diciendo Jesús. Pedid y nada se les dará. Busquen y no van a encontrar. Llamen y ni para que se les abra. Así dice, ¿verdad? No. Dice, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se abrirá. Ojo, pero aquí es importante una cosa. Estos términos implican ser insistentemente. No es, ¿me das? No. Ah, bueno. ¿Sí me doy a entender? Cuando tu hijo te pide dinero, ¿cuántas veces te pide dinero? ¿Y cuántas veces acepta un no por respuesta? ¿Sí me doy a entender? O sea, llega tu hijo y te dice, papá, ¿me das dinero? No. ¿Y se va con el primer no? ¿Se resigna con el primer no? O está, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo es con Dios. El asunto aquí es ser insistente. Dios, dame, bendíceme, 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 bendíceme. Y va a llegar un momento en que Dios puso, o Jesús puso un ejemplo del amigo que estaba dormido y le dijo, dame pan, porque tengo una visita. Ese es el asunto ahí, dame, oye, necesito, estás bien despierto. Y dice Jesús, se va a levantar por la insistencia, no dice porque es amigo. Es su cuate, no, se va a levantar porque está fregue, está fregando. Por eso. Sí, así ya, para que se calle. Y muchas veces actuamos así con los niños o con las personas, ya, para que se calle. ¿Verdad? Entonces ahí ocurre la insistencia. Entonces aquí es porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá, porque se pidió con insistencia. Ese es el asunto ahí, la insistencia. Insiste. La importancia y propósito de la Escritura es, y siempre ha sido, llevarnos a los pies de nuestro amado Señor. Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos también justificados por Él. Por eso yo necesito estar atento a la Biblia, qué me va a enseñar de Jesús. Y cuando esté en oración, el Espíritu, ¿qué me va a enseñar de la Escritura?
¿Por qué? Cuando estudiamos la palabra escrita y la combinamos con la palabra revelada, harán un formidable trabajo para nuestro conocimiento y esperanza en Dios y de sus propósitos para nosotros. Santiago 1:22 dice: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. ¿Qué pide Santiago que yo haga? Ponga en práctica lo que yo estoy escuchando. Y muchas veces, ojo, cuando tú la pones en práctica, muchas veces no ocurre a la primera. Recuerda la insistencia, estar fregando, vamos, una fregada espiritual, por así llamarlo. Señor, Señor, no me salió, sigue. No me salió la segunda, sigue, insiste. Hay una historia de Thomas Alva Edison, el inventor del foco, del bombillo, que tardó, creo que 9,000 veces, o cerca de las 9,000 veces, no me acuerdo si fueron 9,000 o 1,000 veces, no me acuerdo. Pero insiste, y una y otra y otra y otra, y como que lo vieron bien fracasado, hasta que descubrió una forma. Después publica, creo que un libro que se llama 9,000 veces, no me acuerdo el número, de cómo no hacer un foco. ¿Se fijan? Y eso mismo pasa. Insiste, insiste, y va a llegar un momento en que va a ocurrir. Pero no desistas. Tienes que practicar. Conclusión. Para todo cristiano, la Escritura debe ser lo más valioso que tengamos. Y Dios desea que conozcamos y reclamemos sus bendiciones en nuestra vida. La finalidad que Dios le dio a su palabra escrita, o sea, la Biblia, es que fuera leída y su palabra revelada que fuera vivida.